Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Buenas ¿Cómo va tardes, todo? profe. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más? Buenas ¿Cómo tardes, van? profe. Hola, profe. ¿Qué Muy bien, más? ¿Qué profe. cuentan? ¿Cómo van este inicio de semana? Igual, Sí, Profe, encerrados. con muchísimo trabajo. Sí, qué bueno. Encerrado. Seguimos encerrados. Que el oficio y barrer y trapear cuenta también como trabajo, dice él. Eso cuenta, eso cuenta. Yo me los imagino haciendo oficio. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio entonces continuamos con el taller que estamos haciendo 8 días sobre las teorías de las relaciones internacionales para los grupos que nos hacen falta. Terminamos con esa socialización y para dentro de 8 días, muchachos, yo les puse ahí en la plataforma una lectura y un video sobre cómo va Colombia con el resto del mundo, que me pareció muy interesante. No es de la Presidencia de la República, en una reunión que tuvieron en Estados Unidos, pues antes de la pandemia, donde hablan de nosotros como país en el resto del mundo. Me pareció muy interesante para que lo vean para que lo lean. Y un video también que me pareció muy chévere sobre cómo nos están viendo en el resto del mundo, cómo vamos avanzando, para que lo vean también, lo socialicemos dentro de 8 días. Y la tutoría dentro de 8 días yo voy a hablar sobre las políticas del fortalecimiento que tiene el gobierno nacional en este momento, que se ha puesto para las relaciones internacionales con el resto del mundo, cómo estamos, qué se ha hecho dentro del país, como para que sepan un poquito que Colombia se está moviendo sobre el tema y obviamente sobre las estrategias de internacionalización a raíz pues como de la pandemia, sobre qué se está haciendo, también como qué medidas se están tomando y con quién estamos pues como relacionándonos con respecto al tema. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con los compañeros que faltan. Muchachos, recuerden que son 5 minutos, máximo 8. Hoy es la tutoría, hoy es la tutoría 3, muchachos, esto como vuela. Entonces demos inicio con Lina. Lina Londoño, super Lina, que nos volvemos a encontrar. Aló. Lina. ¿Será usted la que se le oye por allá lejos? Aló. Lina, se le oye un murmullo. Lina. Lina Londoño. profe, Hola. ahora sí. Ahora sí, súper. Bueno, Entonces tenemos enfoques críticos de las relaciones, ¿cierto? sí. Listo, de una. Bueno, entonces yo les voy a hablar de los enfoques críticos que se basan en tres, que son el marxismo, el feminismo y la política verde. Se dice que los enfoques se definen como para diferenciar, para desafiar los diferentes aspectos de las teorías. Entonces empezamos con el primero, que es el marxismo, y este critica el sistema capitalista y la desigualdad de esta. Entonces, dentro de ese está que en cuanto a las relaciones internacionales, no analiza las relaciones de poder entre estados, sino la desigualdad entre los individuos. Y entonces, este critica el comportamiento de los estados, que se define por medio de la riqueza que se pueda tener, por Lina, medio de perdón un posiciones. segundo. Espéreme, la molesto. Muchachos, apaguen los micrófonos, porfa, para escuchar a Lina bien. Se oye entrecortado. Gracias. Lina, siga. Bueno, entonces por medio de esto se encuentra que también está la explotación de la burguesía que controla los medios de producción y la desigualdad entre los individuos y el Estado. Entonces, por medio de una acción revolucionaria se podría crear un orden internamente libre, igual y fraterno.
El feminismo critica la ausencia de la mujer en los análisis internacionales, donde el objetivo es como tratar de incluir el género como una especie de categoría empírica y una herramienta analítica para poder comprender las relaciones globales de poder y una disposición normal. Entonces, en cuanto a este, se dice que, por ejemplo, en cuanto a la educación, para las mujeres resulta mucho mejor en cuanto a costos y ganancias, porque mientras que para un hombre se gasta más presupuestos, por lo que se necesita más tiempo de explicación, por lo que los hombres no entienden o no captan tan rápido las cosas, entonces en cuanto a las mujeres, se dice que se reducen muchísimo los costos, más o menos en un 50%, por lo que se tiene que invertir menos tiempo en cuanto a explicaciones y eso. Entonces, se habla de que las políticas públicas con enfoques en los géneros se disminuyen la posibilidad de que el Estado participe en guerras o conflictos, pues porque se podría decir que las mujeres no están para pelear o para la guerra. Y que critica los análisis del sistema internacional, ya que están basados en las relaciones de poder bajo una visión masculina. Y que tanto el realismo como el liberalismo no incluyen a las mujeres en sus análisis, es decir, mucha discriminación. Y está la política verde, que son las críticas hacia el sistema internacional como causante de las crisis ambientales. Entonces, de esto podemos decir que las sociedades actuales son ecológicamente insostenibles y esto genera una crisis ecológica, ya que las dinámicas del sistema internacional se basan más que todo en el desarrollo solamente económico. Se propone una reorganización de las instituciones políticas bajo procesos ambientales y amigables para poder lograr una relación ética entre el ser humano y la naturaleza, es decir, cuidar el planeta. Y que esto afecta la disponibilidad de los recursos naturales y por tal genera crisis ecológica mundial que desembocan en conflictos estatales. Entonces, pues para concluir, se podría decir que el marxismo se basa en tener un análisis revolucionario que cuestiona la manera activa del orden internacional, que se deja llevar solo por la libertad, la igualdad y la fraternidad, llevando esto al fin del ser humano y que puedan ser libres de explotación y dominación. El feminismo intenta cambiar los estudios de las relaciones internacionales y evitar tener tanto machismo, el cual argumenta que permite tener una visión más crítica e integral. La política verde se fundamenta en lo ambiental y lo que pretende es que las organizaciones puedan tener claro la conceptualización en cuanto a la producción económica, de distribución y de intercambios que puedan transformar la naturaleza. Ya, no sé si tengan alguna pregunta. Está muy chévere. ¿Usted qué piensa de esos tres enfoques? ¿Cuál le gusta? ¿Le gustan los tres? ¿No le gusta ninguno? ¿Cómo estamos actualmente a esos enfoques? Bueno, pues yo diría que actualmente, o sea, es muy real porque básicamente el marxismo que se trata de la desigualdad y el sistema capitalista, pues actualmente aún se ve mucho en cuanto a eso, o sea, mucha desigualdad, porque por ejemplo, en este momento que está lo de la pandemia, pues acá personalmente en Santa Rosa se ve que hay muchos negocios abiertos y los otros negocios de ese mismo, o sea, un ejemplo, una cosa de cosméticos. Hay unas abiertas y las otras abren, inmediatamente les hacen cerrar o pues les llaman la atención y les dicen que no pueden cerrar. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta desigualdad? O sea, porque unos sí pueden estar y otros no, entonces o pagaron o compraron el puesto, bueno, no sé. Entonces actualmente se ve como mucho eso. En cuanto al feminismo, pues ni hablar, o sea, hay países que todavía en cuanto a eso están supremamente mal, o sea, los hombres son muy machistas, se cree que la mujer no es capaz de realizar las mismas tareas de un hombre,
que las mujeres solamente están para tener hijos, para lavar, para planchar, o sea, para las tareas del hogar y no más. Entonces, pues actualmente se ve todavía mucho eso, incluso pues en países como este, que se supone que no es tanto, se ve todavía. Y Ujú. pues la política verde, que habla como de cuidar el medio ambiente y de hacer que las empresas sean económicamente sostenibles, pues, o sea, se ve mucho porque antes las empresas lo que buscan es como contaminar más o si se ve en un terreno que se puede construir edificios o construir una empresa o explotarlo, lo van a hacer, o sea, no se es amigable con el ambiente y y antes lo que se hace día tras día es dañarlo, y no solamente en cuanto a las empresas, en cuanto a personas del común que pudiendo tirar una basura en un cesto de basura, prefieren tirarlo a la calle o al río, o por ejemplo cuando sacan la basura antes de que el carro pase y los perros la riegan, o sea, todo eso es como ser amigable con el medio ambiente. Y pues que actualmente se ve. Bien. Em, yo también concluyo, la desigualdad, dice que la desigualdad en tema de estratos, por tema de industria, eso sí es verdad, todavía se sigue viendo. Para la muestra un botón. El tema del feminismo, dice que ausencia de la mujer en los negocios internacionales, aunque las cosas han venido pues cambiando como un poquito, las mujeres ya, si ustedes ven los ministros que tiene Duque, por ejemplo, la alcaldesa, varios presidentas de algunos países, iba a decir algo, Lina. No, sí, que por ejemplo en cuanto, en lo que se ve mucho la desigualdad para la mujer es en cuanto a la política, Sí, que por ejemplo en las últimas elecciones todo el mundo quedó muy sorprendido porque quedaron electas varias mujeres, pues para cargos como gobernaciones y alcaldías, que siempre estaban solamente los hombres y que pues como que se rompió esa barrera y pues por ejemplo lo que pasó en Bogotá, que quedó sí. Claudia López, todo el mundo quedó como sorprendido por lo que ella había quedado. Entonces yo creo que a la humanidad le falta como más que las mujeres se empoderen o que nos empoderemos y que como que rompamos esa barrera de que nosotras no podemos hacer lo que los hombres pueden hacer. Sí, es cierto. Ahora se está viendo mucho. Incluso vi una noticia, sería anoche. Muchachos, parece que el presidente de Corea del Norte sí está como grave. Y va a ser por primera vez en la vida, será precedido por una mujer, que es más mala que él, pero va a ser una mujer, imagínense. Pero bueno, un tema interesante. Eh, Médicamente hablando, lo que decía Lina, no es por desmeritar a los hombres, pero sí las mujeres hacen más cosas al tiempo y aprenden generalmente más rápido que los hombres. Médicamente hablando está como comprobado. Se tienen que concentrar en una sola cosa, por eso les rinde un poquito menos. Tema de discriminación, sí, nos siguen discriminando, pero ahí vamos, aunque las mujeres también son, a mi parecer, causantes de que la caballerosidad se haya acabado también por el famoso tema del feminismo que lo están exagerando, digo yo, no sé. Bueno, y en tema de política verde, para la muestra un botón, el mismo medio ambiente nos está pidiendo que seamos más juiciosos con el tema. Estamos en crisis ecológica, el grupo de los 8 y el grupo de los 20 siempre han venido como a intervenir en ese tema. Por eso los estudiantes universitarios generalmente de Francia eh, siempre hacen como mucha revolución cuando hay reunión de este tipo de países. Y somos los causantes de la crisis ambiental, eso sí es verdad. Vamos a ver cómo nos va para este segundo semestre después de esta pandemia. Lina, muchas gracias. Bueno, profe. Seguimos con Emily. Hola, profe. ¿Qué más? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Ah, Listo, qué entonces bueno. generalidades de los actores de las relaciones internacionales. Bueno, primero, pues saber qué son las relaciones internacionales. Son el estudio de los asuntos extranjeros y de las grandes cuestiones a nivel internacional en cuanto a materia política, económica, jurídica, diplomática. Estos actores son los que tienen el papel fundamental de llevar el control o como de dar normas
tener el mandato pues de muchos asuntos. Hay 3 organizaciones principales que son las Naciones Unidas, que comenzó en 1945 y consta de 193 estados. Están los estados americanos desde 1948 y son 35 estados a nivel continental. Y la UNASUR desde el 2008, que son 2 estados que son la región de las uniones suramericanas. Para que estas relaciones tienen que ser creados por un tratado internacional, deben poseer un mandato o un objetivo específico, contar con una estructura organizacional compuesta por órganos permanentes. Entre estas organizaciones se tratan muchos temas similares, como la seguridad mundial, los derechos humanos, el desarrollo de la educación, la salud, los derechos de género, el medio ambiente, la cultura, la economía. Lo principal de estas organizaciones es buscar la paz mundial, el orden, la justicia, y básicamente es como la seguridad internacional del país o del pueblo. Una de las contribuciones más importantes que han hecho es ayudar a promulgar acuerdos, también derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales. Estos son los organismos más representativos de las relaciones internacionales en la actualidad. Ya, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Qué piensa Emily de la OEA? ¿Nos ha servido para algo a nosotros como gobierno? ¿Lo hemos utilizado? Cuando lo hemos utilizado, ¿qué ha pasado? ¿O las intervenciones que ha hecho la presidencia, cómo nos ha ido? ¿Qué cree? ¿O qué opina del organismo para que nos sirva para Colombia? Pues yo digo que como todo afecta a unos y beneficia a otros. O sea, todo va como distribuido para cierta clase social. No piensan muy bien en toda la comunidad, sino que benefician a unos cuantos y los demás siguen sufriendo. O Por sea, por ejemplo, más que digan que, digamos que las ayudas, nada más digamos un ejemplo en Colombia cuando dicen que van a ayudar a los venezolanos, pero en La Guajira se están muriendo. O sea, sí. son como ayudas para quedar bien internacionalmente, pero en cuanto en el país no son ayudas realmente necesarias o ayudas complementarias o sea, que ayuden a todo el país, sino a ciertos sectores. Bueno, muchas gracias. Muchachos, recuerden que la OEA es la Organización de Estados Americanos, como Emily decía, hay unos países asociados, como organismo internacional sirve pues como de apoyo a los países miembros, aunque cada estado es soberano y pues no puede intervenir mucho dentro de la soberanía de los países. En cuanto a UNASUR, recuerden que UNASUR desapareció cuando la palabra UNASUR, ya no recuerdo en este momento, si alguien sabe me ayuda, UNASUR cambió de nombre y cambió de miembros. La UNASUR, que es la de los países de Sudamérica, tuvieron una discusión primero porque recuerden que Colombia cuando manejó la presidencia de UNASUR estaba Samper, que nos clavó el puñal muy horrible, y a raíz del cambio de presidente de Argentina, que era Macron, hubo un problema con Venezuela y bueno, se dieron los países miembros precisamente por el caso de Venezuela que decía Emily. Y decidieron acabar con la UNASUR porque unificación de países suramericanos ahí ya como que no había, era más como la pelea que teníamos. Eso cambió en este momento el nombre, se me va a necesitar cómo nos llamamos ahora y no estamos todos los países miembros de la UNASUR que estaban anteriormente. Listo, Emily, muchas gracias. María Camila. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Bueno, mi tema es el Estado.
Ajá. Entonces empezamos por lo que básicamente quiere decir la palabra Estado, que es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Es decir, ya lo que es la ciudad, lo que es un país. Esta organización se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado a lo que es como un conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar lo que son los recursos públicos. Entonces, bueno, el Estado se construye por medio de 3 elementos básicos que viene a ser el primero, la población. Entonces, la población son el grupo de personas que viven en un determinado espacio geográfico o territorio, o sea, lo que vendríamos siendo nosotros. Y la población también hace referencia al conjunto de viviendas y como demás infraestructuras que ocupen ese espacio. Esa sí no la sabía. Entonces, eso sería nosotros y donde vivimos, básicamente. El otro componente del Estado es el territorio. El territorio viene siendo el espacio físico o la área geográfica que es en donde vive esta población. En el contexto político se define al territorio como al espacio físico sobre el cual el Estado ejerce su poder soberano. El territorio delimita las actividades políticas, económicas y sociales del Estado en un espacio determinado, a fin de no interferir en el territorio del Estado vecino. Es decir, nosotros aquí tenemos un presidente y él nos rige en unas normas y las normas de nosotros no van a ser las mismas ni de Ecuador ni de Venezuela porque tenemos unos límites geográficos. Y bueno, pues con ese fin básicamente son estos límites. Y el otro elemento viene siendo el poder, que se refiere a la capacidad que tiene el Estado de organizar a esta población y a este territorio, los dos componentes anteriores. Esto se refiere como al control, el dominio o la jurisdicción que a un hombre, pues se refiere a hombre y mujer, dispone para concretar algo o imponer un mandato, como es el caso de un presidente. Básicamente el poder es como el presidente o el alcalde, el que dice se hace esto o no se hace en ese espacio geográfico. Básicamente eso es lo que viene siendo el Estado y lo que lo compone. Bien. Y ya. Bueno, Muy explicadito rápidamente. no, está bien, está bien. ¿Qué tan soberano es la República de Colombia a nivel internacional? ¿Somos soberanos? ¿Qué tan soberanos somos? Pues la verdad, no sabría qué tan soberanos podemos ser nosotros ante los ojos de otros países, porque yo he visto noticieros de otras partes del mundo en donde ni siquiera nuestro presidente, para ellos, ante los ojos de ellos, es nuestro presidente. O sea, entonces no sé qué tan soberanos nos puedan tomar en otros países, o como por decirlo así, qué tanto nos mandemos solos aquí. ¿Y así nos manejamos todos o si hay países soberanos? Mejor dicho, hablemos del continente americano. ¿Qué país puede ser aquí totalmente? O ninguno es totalmente soberano. Pues que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, uno no ve un caso que sea como, digamos, como un país como Rusia, como países donde son como tan estrictas las normas y ya no hay poder alguno. Pero pues como tal, yo digo que en toda Latinoamérica son muy parecidos, o sea... Nos manejamos muy parecidos. Sí, todos básicamente en Latinoamérica son más o menos como cortados con la misma tijera, un poco vendidos. Sí, todos somos muy parecidos. Es que vendidos.
Sí, pues vienen y ofrecen algo por el fracking y ya ahí, mejor dicho, se acepta lo que sea. En cambio, hay países que sí son, como se dice, parados en la raya con sus cosas. Bueno, ¿y qué tanto poder tienen los gremios sobre el poder del gobierno? Los gremios económicos, una Sobancaria, una Andi, Pues sí lo tienen. Socolflores. Yo una vez estuve viendo algo sobre eso, que hay gremios que incluso están en un país, o sea, hay gremios que están en un país, pero tienen incluso más dinero que el mismo país. Ujú. Entonces influyen mucho en la toma de decisiones. Muchas veces un país tiene que acatar una norma y es para que algún gremio no se le vaya, porque Sí. tiene más poder incluso que el país. Sí, que el mismo gobierno. Exactamente. Ay, bien, bueno, muchas gracias. Bueno, Roberto. Roberto está por ahí. Roberto. Señora, sí señora, Hola, profe, hola, hola. profe, ¿me escucha? ¿Me Sí, escucha? sí. ¿Cómo vamos? Listo, profe. Bien, bien, gracias a Dios, profe. Ah, bueno. Bueno, Listo. las organizaciones internacionales. Sí. Bueno, buenas noches, compañeros. Las organizaciones internacionales, pues, son organizaciones que nacen por la unión voluntaria de varios estados, que trabajan en diferentes temas y cuyo rol o estatus les brinda voluntad autónoma. Cabe destacar que no todas las organizaciones internacionales buscan cooperación e integración. Hay unas pues que van como, hay varios estados que pertenecen a ellas, pero no tienen como definido como un rol específico en cada una de las organizaciones en las que están. En la actualidad existen tres tipos de organizaciones internacionales. Hay unas que son universales, otras que son continentales y otras que son regionales. Por ejemplo, las Naciones Unidas es un ejemplo de organización internacional universal. La OEA, la Organización de Estados Americanos, pertenece a una organización internacional continental y la UNASUR pertenece a una regional. En la actualidad existen dos clases de organizaciones internacionales, OIG, que son organizaciones intergubernamentales, y están las ONG. Las OIG son asociaciones de Estado establecidas por un acuerdo entre sus miembros y dotadas de un amparo permanente de órganos, encargado de perseguir la realización de objetivos de interés común por medio de la cooperación entre ellos. ¿Cómo qué fin? Puede ser la unión o mediar entre dos países, puede ser en fines políticos, económicos o sociales. Y la ONG, que son las entidades no gubernamentales, son organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales, ni son, sino que se unen por un bien común. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Alguien hablaba? Sí, que porfa no profundice mucho ahí, que ese es mi tema. Listo. Bueno. Qué pena, César. Listo, profe. Entonces. Es que no, ya me quitaron, ya me cortaron. Listo, profe. Entonces, no, ya. Fue todo. Adicional, pues, las de las Naciones Unidas están conformadas actualmente por 193 estados. La Organización de Estados Americanos la conforman 35 estados y, como dijo la compañera hace rato, la UNASUR está conformado por 2 estados.
Ya, profe. Ah, bueno. Pregunta, ¿el Banco Monetario y el Fondo Monetario Internacional son organizaciones internacionales? Eh, El Banco Mundial, perdón, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. pues yo diría que no. No. Sí, yo tampoco me despejó la duda. De acuerdo a lo que acabo de decir, no. No, 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 señora. Pero una Organización Mundial de Aduanas, una OMC sí podrían ser. Por ejemplo, las dos primeras que usted dijo, listo, ellos digamos que en el momento de una crisis interna de alguno de los países miembros, digamos que le pueden suplir la necesidad con desembolsos, pero ellos están lucrando de esos préstamos. Ajá. Entonces, más que de pronto mitigar la necesidad que tengan en ese momento, se van a lucrar y usted sabe que esos intereses del Banco Mundial del Banco Mundial son bastante altos, entonces lo que va a generar es que el país quede sobreendeudado y antes va a ser peor. Por ejemplo, Sí. el tema de aduanas y eso, yo creo que ellos trabajan de la mano con todas las, las entidades, por ejemplo, como hemos visto en Expo y en Info, que lo que buscan es, por ejemplo, generalizar las reglas o la manera de hacer una sola, ¿cómo se dice? Una sola, sí, como una sola regla para todo el mundo. Sí. Entonces, simplificando pues muchas cosas. Entonces eso en gran parte pues ayuda mucho a que los países pues tengan un mejor desarrollo y no vayan a ver de pronto ventajas de unos países sobre otros. Bien. Listo, muchas gracias. Listo, no era. Laura, Hola, profe, buenas noches. ¿qué más? Bien, gracias a Dios, profe. Ah, bueno. Entonces, Bueno, empresas transnacionales. sí, bueno, a mí me corresponde pues las empresas transnacionales. ¿Qué son las empresas transnacionales? Bueno, son grandes corporaciones creadas y registradas en un país de origen o matriz, las cuales luego se van extendiendo por el mundo a través de filiales o de franquicias, la cual cuenta con pobladores locales como mano de obra y pues su público consumidor también es de dicha población. Bueno, la política comercial de estas empresas se basan en las directrices de la casa matriz, con el fin de mantener una imagen corporativa y globalizada capaz de prevenir de prevenir contra la competencia y ganar costos. Sin embargo, pues cada una de las filiales se adaptan a las legislaciones locales y pues a las costumbres que tenga cada país. Bueno, porque surgen las transnacionales. Esto se da pues como a varias cosas. La primera, pues, es por la revolución industrial, pues, que significó un importante crecimiento en la producción. Esto potenció, pues, la necesidad de usar los recursos naturales de los países colonizados. Así una empresa compraba la materia prima de un país y luego la producía en otro. Ya con el tiempo, pues, las mismas empresas productoras crearon sus propias filiales extractivas en sus colonias. Otra de las causas, pues, ya es como la internacionalización, ya que el capital mercantil se expande por grandes áreas geográficas, impulsado por los medios de transporte y de las comunicaciones, buscando así maximizar los beneficios. Y otra causa de las empresas transnacionales es la búsqueda de lograr el máximo beneficio, localizando sus áreas productivas allá donde los costos de producción sean mínimos, bien sea porque las industrias se encuentran cerca de las materias primas o porque la mano de obra pues sea muy barata, muy barata. Ujú. Las características de las empresas transnacionales, bueno, ellas funcionan de forma privada y lo hacen siempre a través de diferentes inversores y accionistas, que son los que al mismo tiempo definen las estrategias de actuación de cada empresa. Además, las empresas transnacionales se caracterizan por la deslocalización y esa es su estrategia principal, de tal modo que antes de abrir una nueva empresa filial en otro país se lleva a cabo un estudio de mercado que pueda definir cuáles son las condiciones más beneficiosas para la empresa. En esta línea es fundamental la legislación de cada país, ya que pues cada una
pues la legislación de cada país cambia. Sí. Y también el estudio de la competencia es lo máximo de las empresas transnacionales, debido a que su objetivo siempre es obtener el máximo beneficio posible, por lo que previamente cuando estudia los nuevos mercados en los que puede participar, siempre tendrá en cuenta cómo puede reducir los costos. Bueno, algunas compañías argumentan que el establecimiento de estas empresas en un país determinado contribuye con la ocupación de personas del país en el cual se establecen. Es decir, pues generan más empleo, pues como lo había comentado ahora. Sí. Pero de esta misma manera también se deben enfrentar a la competencia de otras empresas transnacionales que se encuentran en dicho sitio y de las empresas locales que son fuertes en los mercados. Por ejemplo, ahí yo pondría de ejemplo lo que hizo KFC acá en la ciudad. Acá nosotros tenemos una empresa pues fuerte que en el mercado pues de los pollos apanados, pues como el Frisbee. Y ya para entrar KFC acá a Pereira tuvo que hacer pues un estudio muy profundo para poder llegar bien al público, porque vea que siempre la empresa se tomó su tiempo. Ella en Colombia estaba hace muchísimos años y apenas este año logró entrar acá a Colombia. Sí, la competencia que tiene fuertecita, ¿no? Sí, y por lo mismo, por lo que Frisbee es local, pues, y aquí como los colombianos somos muy arraigados a lo nuestro. Entonces es como luchar también con esa costumbre que tenemos nosotros. Bueno, ¿cuál es la importancia de las empresas transnacionales en la economía mundial? Bueno, en la actualidad es de común aceptación que las empresas transnacionales son el motor de la globalización. Todo que a su vez, a su accionar, ha entretejido una compleja red de interrelaciones e interdependencias que tienden a crear la sensación de un todo integrado. Son un elemento clave de la integración económica internacional y permiten establecer vínculos directos, estables y de larga duración entre economías. Y en condiciones políticas adecuadas pueden servir como vínculo importante para el desarrollo de la empresa local y ayudar también a mejorar la competitividad tanto de la economía de los que recibe como de los que invierte. De empresas transnacionales, así como ejemplos, pues tengo lo que es McDonald's, que pues es una cadena de comida rápida. Su casa matriz pues la tienen en Estados Unidos y está regada en 119 países. Tengo la compañía de Apple y la de Samsung, que son como las más representativas así a nivel pues internacional. Bien. Y listo, profe. Bueno, usted como empresaria va a ingresar al mercado internacional, va a exportar. Y por ahí ha hablado usted que por costos y por todo ese rollo, y por cercanía y por personal, por colaboradores, sirve a veces utilizar como el tema de las maquilas. Usted siendo empresaria, ¿utilizaría una maquila nacional o una internacional o depende de qué? ¿O usaría su propia producción en la fábrica? Profe, pues yo creería que depende dónde la vaya a utilizar, o sea, dónde vaya a colocar la empresa, o sea, dónde vaya a colocar la filial. No, tiene la empresa en Colombia y va a exportar. Y tiene opción del modelo de maquila. Tiene 3 opciones: producir acá mismo en el país, o mirar maquila, tercerizar aquí mismo en el país, o utilizar esa maquila y tercerizar en otro país. ¿Qué haría? Maquilar acá y exportarla, profe. Así sea más cara la mano de obra en Colombia. Pero es que también eso vendría como a jugar, exacto, o sea, los estudios que tendríamos que hacer. Por ejemplo, si, listo, yo voy a exportar a China, pues la mano de obra en China me es mucho más barata. Sí. Entonces sería como, mira, pero si la voy a exportar a Estados Unidos, pues es mejor hacerla acá. Ok. Bueno, ¿y qué tan bueno Profe, es, señor?
Profe, una pregunta, ahí con esa pregunta que le hizo la compañera, el tema de producir en zona franca, ¿Sí? ¿Cuál es ¿eso la pregunta? no bajarían más los costos que se le hiciera, por decir acá en Pereira, pues donde no es zona franca? En cuanto a mano de obra, no. No, porque es que usted igual está pagando nómina, está pagando seguridad social y está pagando aportes. Entonces, ahí no tiene usted como el beneficio como empresa. Tienes el beneficio dentro del proceso de Expo Impo por pertenecer en una zona franca y que los beneficios son netamente tributarios y aduaneros y unas reducciones por crear empresas dentro de la zona franca. Pero si nos venimos a ver a nómina y proceso productivo como tal, no. Es más de beneficios o tema de importación y tener bodegajes y manejos en bodegajes, eso sí le ayuda en cuanto a los beneficios de una zona franca, más no por nómina y Profe, proceso de producción. Señor. Pero no compensa el tema de los costos. Ah, sí, claro. Uno ya tiene que echar números, eso sí compensa, porque las empresas de zona franca, las empresas que están en zona franca, las que conozco, todas tienen proceso productivo dentro de la zona franca. Ninguna terceriza, ni maquila por fuera. Ah, entonces sí podemos hacer la maquila en la producción dentro del país. Sí, claro. Pero yo me refería a que si tiene algún beneficio en nómina de eso, no, es la misma. Pero sí, uno tiene que echar números y mirar beneficios por un lado versus lo que paga por el otro y generalmente sí sale. Pero no, generalmente no maquilan. profe, Por hecho, la respuesta es sí, señor. profe, y en los municipios donde hay unos beneficios que se generan, si hacen empresa y generan empleos de la región y quedan exentos de muchos Pues impuestos y muchas cosas por varios años, ahí sí sería viable sí, o también es hacer números, hacer tema de costeos. Es como cuando le dicen a uno, vea, yo me quiero formalizar porque vengo importando por debajo de cuerdas y yo quiero ya legalizarme e importar oficialmente. Entonces uno le dice, pues, ¿qué le sale? Usted tiene que tener en cuenta que se tiene que constituir, pagar impuestos, nómina, versus cómo lo viene haciendo. Respecto a cómo lo viene haciendo, el dinero que le está entrando le compensa con lo que tiene que hacer con tema de impuestos y todo, y uno ya mira si le sale o no le sale. Es como lo mismo. Hay muchos beneficios y hay muchos más beneficios enfoque tributario que tiene el gobierno nacional. Si usted contrata madres cabezas de hogar, si usted contrata contrata los reinsertados, todo ese tema ayuda mucho. Tema cena, eso le va bajando, tema de economía naranja, eso también le va bajando, usted tiene exenciones de impuestos, entonces uno tiene que mirar, hacer costeos y mirar si compensa o no compensa. listo, profe, gracias. Bueno. Laura, Laura, bueno, ¿qué tan bueno es el negocio de una franquicia? Eso como modelo de negocio, como hablando de inversión extranjera en el país. ¿Qué cree usted? ¿Eso es chévere? ¿Eso es bueno? Eso es un modelo de Profe, negocio que hay. a mí me parece muy bueno, Como consumidora, como empresaria, como qué. como las dos. ¿Sí? Sí, sí, profe, porque, o sea, usted como, o sea, listo, usted compra una franquicia y ya es como adaptarse al modelo que ya lleva trabajando esa empresa. Sí. Entonces me parece como más, no sé. Bueno. No, chévere. Acá había una empresa, la de los bolsos, de una niña que estudió en la Andina. Se me acabó la que se acuerda de los bolsos. Ana Banana. Ana Banana empezó a vender, empezó a mirar el tema de exportar esos bolsos y tenía muy buen negocio, tenía muy buenos clientes, pero empezó a vender pues por courier, no por exportación como tal, sino por cajas, unidades pequeñas. Y empezó a indagar en el tema de franquicias, muchachos, y le estaba yendo también a punta de franquicias. Me pareció un modelo de negocio interesante y cobraba muy buena plata, señora. Profe, Sí, y también hay que tener en cuenta que en una franquicia,
por así decirlo, ya se tiene un reconocimiento. O sea, ya la empresa, bueno, ya como que las personas conocen de eso. Sí, Entonces montar una franquicia o pues aliarse es mucho más fácil porque en cuanto a reconocimiento ya hay un avance, no toca como empezar de cero totalmente. sí, es verdad. Sí, ya uno está reconocido, es más fácil la entrada. Bien, muchas gracias. Bueno. César, Mucho gusto, profe. ¿qué más? Bien. Ah, bueno. ¿Qué tenemos con César? Entidades no gubernamentales. Bueno, las entidades no gubernamentales empezaron más o menos en el 45 con un derecho fundamental y era el derecho a asociarse, ¿sí? Aunque cualquier organización privada en una organización no gubernamental, ahí se le dio se le dio el término de ONG, que se utiliza para identificar las organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales o empresas, ¿sí? Y que no tienen un lucro, o sea, no tienen la palabra, se me va, o sea, no tienen un interés de lucrarse, ¿sí? Por lo general son conformadas y se encuentran a cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y una misión acerca de la organización. La organización puede ser nacional o internacional. Y hay otro tipo y es que toda organización que no pertenece al sector público y al privado mercantil. Eso se considera como una organización no gubernamental. Dentro de las funciones de una ONG o organización no gubernamental está definir metas y cómo conseguirlas, la provisión de servicios administrativos y logísticos, la administración y control de contribuciones de los mismos miembros y el acopilar recursos, ¿sí? El poder acumular recursos para poder utilizarlos y garantizar su permanencia pues, en el tiempo. En algunos países el término ONG se aplica a una organización que en otro país se denomina una ONL, que esto significa que es una organización sin ánimo de lucro, ¿tá? Lo mismo que estamos pues, en el término de la definición. También dice que los objetivos está promover la cooperación activa, superar barreras culturales y de comunicación, promover la participación, fortalecer las comunidades ONG, apoyarse entre las mismas ONGs de todo el mundo para beneficiar el mayor número de personas, ¿sí? Dentro de la clasificación de ONGs, de acuerdo a su función o de acuerdo a su misión. Entonces, ellas se clasifican en organizaciones territoriales, organizaciones funcionales, organizaciones gremiales y organizaciones sustantivas. ¿Qué es una organización territorial? Es la que tiene finalidad, o sea, tiene como finalidad representar y promover valores específicos de la comunidad dentro del territorio, ¿sí? O sea, organización territorial. La organización gremial es la reunión de personas naturales, jurídicas o ambas para promover la racionalización, el desarrollo y la protección de actividades que son comunes en razón a su profesión o oficio, ¿sí? Las organizaciones sustantivas, que son las encargadas de mejorar las condiciones sociales relacionadas no solo de la vida material, como por ejemplo la cultura, relaciones de género, identidades sociocultural y el medio ambiente, que son las que comúnmente son las que vemos que están apoyando y que están haciendo la bulla y todo el cuento, son organización sustantiva. Y están las organizaciones funcionales, que surge a partir de resolver dificultades y problemas específicos.
¿Qué más tengo por acá? Dice, hay un término sobre ONG que dice que éstas se dedican a aliviar los sufrimientos, promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, servicios sociales, fomentar el desarrollo comunitario. Y dice que las primeras menciones en términos de ONG fue en el año 45, año en el que se creó la Organización de Naciones Unidas. La ONU, que es la misma organización intergubernamental que logró que ciertas agencias especializadas no estatales aprobadas internacionalmente, es decir, organizaciones no gubernamentales pudieran obtener el estatus de observadores en sus asambleas y algunas reuniones. Esa es la parte de entidades no gubernamentales. Bien. César, ¿por qué hay tantas ONG? ¿Y qué eso qué de bueno tiene, sabiendo que eso no se supone que no va a generar ningún beneficio económico? El tema es que son tanto personas filantrópicas que son las poderosas que son las que le dan el patrocinio a estas ONG, ¿sí? Entonces vemos, por decir, como un tipo como Bill Gates, que tiene demasiado dinero, es filántropo, ¿sí? Y entonces él saca un proyecto, entonces una idea, vamos a mirar una idea o vamos a patrocinar una idea que descontamine el agua, ¿sí? Entonces van las ONGs, empiezan a trabajar con sus miembros y todo el cuento, con tal de recibir un apoyo, y encima de eso ellos están trabajando para un término, y es en este caso es la protección al medio ambiente. Bien. Listo, muchas gracias. Luis. Buenas noches, profe. ¿Qué más? Bien. Me alegra. Cuéntamelo todo. Sujetos especiales del derecho internacional. Bueno, antes de eso quisiera, profe, pues aclararle como esos punticos que quedaron ahí como en el aire, que estaban ustedes haciendo como preguntas. Entonces yo quisiera hablar, por ejemplo, sobre el tema de lo que fue la Revolución Rusa, porque yo creo que pues nos hace falta como ahondar más en ese tema, porque realmente el comunismo, socialismo que se reflejaba en Rusia realmente era para enriquecer a los que estaban dentro del círculo de poder. Entonces, todas esas cosas bonitas que decían que había que apoyar a la mujer, eso solamente eran puros cuentos, porque realmente si uno mira la historia de los países que fueron comunistas, nunca se le vio a la mujer estar apoyada por el Estado. O sea, por el contrario, eran los hombres los que tomaban más las decisiones. Bueno, en el caso de la pregunta que usted hacía sobre UNASUR, sí. La otra organización que surgió después fue PROSUR, que fue creada por Colombia y Chile. Esa. Correcto. Y en cuanto a la pregunta que estaban haciendo sobre si el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial eran organizaciones, lo son organizaciones que tienen que ver con el ordenamiento del mundo. Por ejemplo, lo que es el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con la situación financiera de todos los países del mundo a los cuales ellos les ha prestado dinero. O sea, yo, por ejemplo, desde estaban diciendo al principio o a finales del año pasado, en diciembre, estaban diciendo que Colombia iba a tener un crecimiento alrededor del 3.5 al 4% del PIB. Pero ahorita, pues, con lo del coronavirus, eso ya cambió. Bueno, y entonces son organizaciones, igual que como si fuera una ONG, como si fuera una organización multilateral, como lo es las Naciones Unidas. Bueno, en cuanto a mi tema,
en cuanto a mi tema, que son los sujetos especiales, eso tiene que ver más que todo con el surgimiento de algunos problemas por el comercio que se realizaba desde la época de más o menos de 1600, o sea, lo que fue el siglo XVI, XVII, porque resulta de que en ese entonces lo que mandaban era la burguesía, y lo que mandaban eran todos los que estaban arriba del poder sobre el pueblo. Y entonces, ¿qué surgió con esto? En Alemania surgió en ese entonces lo que fue la paz de Westfalia, y entonces con esto surgió también al mismo tiempo las normas internacionales que regulaban la conducta de todos los estados, pero ya en relación a lo que tiene que ver con el dominio de los espacios aéreos y esos reglamentos que los regulaban. Por consiguiente, la definición del derecho internacional, de ese derecho internacional de los sujetos, o sea, como esos espacios especiales, se dice que es el sujeto, el derecho internacional es una entidad capaz de tomar derechos jurídicos y obligaciones, y tiene por consiguiente la capacidad de celebrar tratados internacionales. O sea, que podemos decir que es una entidad jurídica reconocida y que tiene derecho y las capacidades para tener derechos y obligaciones de acuerdo a todas esas funciones jurídicas que se otorgaron en ese tratado de paz de Westfalia, que más que todo fue para esto. En cuanto a las personalidades que tuvieron importancia y relevancia, pues en ese entonces, para la creación de todas estas normas de derechos internacionales, tenemos al principal, que es Hugo Grotois Derf, que era de los Países Bajos, o sea, de Holanda, aunque él realmente nació fue en Rostock, Alemania. Bueno, él fue un jurista, escritor, poeta, que colaboró en todas estas normas para crear toda esta personalidad jurídica en el derecho internacional. Tenemos otro personaje que fue un británico que se llamaba Sir Claude Humphrey Meredith Waldock. Él fue un jurista también británico, abogado internacional, que se desempeñó como juez británico, y él también colaboró en todas estas leyes que fueron muy importantes para la creación de estos derechos internacionales, en cuanto más que todo, como les decía al principio, más que todo lo que tiene que ver con el comercio fue que se derivaron todos estos derechos. Este personaje fue muy importante porque él desarrolló varios puestos y fue muy conocido en la comunidad europea, porque en 1974 estuvo en el Tribunal Europeo, estuvo en la Corte Internacional de Justicia, también fue presidente de la Corte Internacional de Justicia en 1979 y 1981, cuando murió. Antes de unirse a esa corte, fue miembro también de las Naciones Unidas en la Comisión del Derecho Internacional en el año de 1961 hasta 1972. Waldock también preparó para la Comisión del Derecho Internacional sobre estos derechos y tratados para reconocer a las organizaciones internacionales. Bueno, eso es así a grandes rasgos todo lo que pude entender sobre lo que es el derecho, aunque pues todo eso se derivó más que todo por, como les decía al principio, por el derecho al comercio. No sé si de pronto la profe tiene alguna pregunta o los compañeros. El primero que usted nombró era ruso, ¿cierto? El primer jurista. Sí, sobre todo lo que fue pues el comunismo y el comunismo ruso y todo lo que tiene que ver con todo, pues que fue muy importante pues en la época de
de Lenin, en la época del marxismo, o cuando Carlos Marx fue el que sembró todo esto del marxismo, aunque como les decía al principio, pues eso realmente no se cumplió a cabalidad en ese entonces, mucho Sí, menos hoy en día, cuando, por ejemplo, los países que supuestamente eran comunistas, hoy están desempeñando muchos roles en lo que tienen que ver con el crecimiento económico de los hogares. Por ejemplo, en China, en China y en muchos países que están alrededor de ellos, que también profesan ser comunistas marxistas, ellos realmente están efectuando todo lo que tiene que ver con el comercio mundial, que es lo que ha hecho, que es lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Inglaterra y todo eso. Entonces ellos vieron que el camino del comunismo o el marxismo no era ningún camino bueno porque los retrasaba en cuanto a los conocimientos de ciencia, en cuanto a los conocimientos de informática, en cuanto a los sí. conocimientos de todo lo que tiene que ver con inventos. Entonces, por eso el marxismo, el leninismo o comunismo, eso es prácticamente una palabra para decir, ay, no, es que aquí somos igualitarios, le damos oportunidad a todo el mundo, y realmente eso no se llevó a la cabalidad. Luis, ¿la Corte Dime. de la Haya es un sujeto especial del derecho internacional? ¿Usted qué cree? Claro, por supuesto que sí, porque ellos, por ejemplo, reglamentan, ellos hacen justicia, ellos toman decisiones. Entonces, como tal, ellos toman derecho internacional ahí para dirimir entre países, porque resulta pues que lo que tiene que ver con el derecho internacional es cuando un país está plenamente constituido, está plenamente constituido por un gobierno, tiene una situación geográfica demarcada. Entonces eso es lo que sitúa y lo que la Corte Internacional de la Haya hace. Bien, muchas gracias. Estos temas son Bueno, súper chéveres. con mucho gusto, profe, estoy para servirle. El Y, señor. bueno, no, le quería decir pues que si de pronto quería que le hablara sobre el próximo tema, pues yo ya lo tengo listo, no sé No, usted. todavía no. Ok, profe. Me Listo, me lo alegra pues deja para dentro de saludarla. 8 días. Me alegra saludarla, profe. Lo mismo. Y a los compañeros también. Me alegra saludarlos. Muchachos, hablando del tema de Luis, ese tema de derecho y todo ese cuento, abogados internacionales les cuento que son muy poquitos los que hay hablando de Colombia. Generalmente toca contratar a un extranjero que sepa leyes colombianas o en su defecto creo que hay como 2 empresas nada más que están ubicadas en Bogotá, donde el abogado está especializado en derecho internacional. Muchachos, es muy buen negocio. Mira, a ver si ustedes se van a especializar en algo que no haya. Por ejemplo, hablando de la carrera de contaduría, los contadores internacionales tampoco hay, no manejan el tema. En Colombia son muy poquitos y generalmente están en Bogotá. Entonces miren si se pueden meter por un tema aduanero, que sea bien raro, que nadie lo maneje. Es un tema interesante si están pensando en especializarse. Bueno, y nos queda Juan Esteban. Listo, profe. No, Bueno, del siglo XXI, súper. sí, nuevos actores del siglo XXI, está bien. Entonces, ¿de dónde, o sí, de dónde sale pues como el término nuevos actores del siglo XXI? Esto se da desde la caída del bloque soviético, lo cual ocurre pues en diciembre de 1991. Esta caída del bloque soviético lo que causa es unas movidas internacionales que a su vez dan origen pues a un conjunto de nuevos actores del siglo XXI, como se denominan, los cuales son las ciudades, los pueblos, los medios de comunicación, los individuos. Entonces, pues digamos que son nuevos actores del siglo XXI, pero ellos ya existían. Entonces, ¿por qué se le conocen así? Porque sus características difieren de los estados. Nacen en ellos, pero los superan. En su, digamos, los actores o los nuevos actores del siglo XXI superan, digamos, algunos estados
incluso si estos nacen dentro de uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de ellos? Entonces, por ejemplo, los actores o las ciudades. Entonces, tenemos ciudades como Barcelona, como Medellín, como Río de Janeiro, como Nueva York, los cuales se denominan nuevos actores del siglo XXI porque tienen un estatus internacional gracias a que aplican estrategias de relacionamiento internacional o aplican pues algún tipo de estrategia que luego son copiados por otras ciudades o incluso por algunas naciones, por algunos países. Los pueblos, que es otro de los actores, es porque tienen influencia en las agendas estatales o en las internacionales, o logran cambiar un acontecimiento de forma, digamos, pues como grande o masiva. Un ejemplo de ellos sería en este caso los pueblos de Medio Oriente, que al unirse provocaron algo que se llama la Primavera Árabe, que es donde lograron derrotar pues a un régimen que los había estado gobernando, controlando durante muchos años. El actor de los medios de comunicación, pues como todos ya saben, nosotros lo vivimos mucho en Colombia y se vive pues mucho a nivel internacional, y es que a través de la información que emiten pues los medios de comunicación influencian en el comportamiento de los pueblos, de los gobiernos, incluso influyen en otros actores como las ciudades o los pueblos. Y por último, tenemos en este caso los individuos como nuevo actor del siglo XXI, y esto es porque hay individuos a nivel internacional que superan incluso los gobiernos, porque tienen pues mucho poder o mucha influencia en las agendas internacionales económicas, políticas y religiosas. ¿Cuáles son esos ejemplos? Pues algunos. El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que antes de ser presidente, pues igual tenía una influencia sobre el país en el cual pues está. O por ejemplo el Papa Francisco, que tiene una influencia muy grande a nivel religiosa. Bill Gates, ¿cierto? Que siempre ha estado, digamos, ahí como en los primeros puestos de las personas que tienen mucha influencia económica y política. Tenemos a Mark Zuckerberg, ¿cierto? Que este es un poco más actual, digamos más del 2005, 2006 en adelante, pero pues que es evidente la influencia que tiene ahora. O por ejemplo, de un nuevo modelo de empresa, un nuevo modelo pues que va a tomar mucha fuerza, tenemos a Elon Musk, que es el presidente de Tesla, ¿cierto? Que es toda esa empresa pues que está intentando hacer los vehículos a base de energía solar, energía renovable. Y básicamente esos son los nuevos actores del siglo XXI. Súper, tema mucho de conocimiento, muchachos. Ojo que está primando el conocimiento. Esto vale la plata. Por eso hay que leer, hay que leer. Bueno, ya. Sí, ya, nada más cortico. Listo, muchas gracias. Entonces, María Camila Jaramillo, ¿está por ahí? María Camila Jaramillo. Sí, pero... Hola, regáleme así rapidín una conclusión sobre el tema. ¿A qué conclusión llegó? Sobre este tema, visto estas dos clases. María Camila, se me fue. ¿Aló? María Camila. Marlon, vaya dándome respuesta mientras llega María Camila. Pero es como sobre todos los temas que hemos hablado. Sí, una conclusión, o sea que llegue con toda esta carreta. Pues que una cosa ha llevado a la otra como a mejorar, o sea, a mejorar las relaciones internacionales entre los países, pero también hay cositas como las guerras y pues unos de estos conceptos que hay que también llevan como que a que unas naciones se levanten contra otras, profe. Bien. Carlos Hurtado.
Carlos. Acá estoy. Hurtado. ¿Me Hola. escucha? Sí. Sí, la misma pregunta. La verdad que con todo esto, pues aprendemos de que el mundo está diseñado, o diseñado no, tiene que estar frente a unas reglas, ya sea por las reglas de un país, ya sean por las reglas de las organizaciones que existen, pero todo está llevado bajo unas reglas. ¿Para qué? Para con esto llegar a los diálogos entre los países, tanto comercial, tanto como político, y también para evitar guerras. O sea que es muy importante todas estas organizaciones para que todos los países entren como en un diálogo. Bien, gracias. Sandra Herrera. Sandra. Aló, Acá estoy, señora. Hola. Hola. La misma. Una Profe, conclusión. pues el conocer la historia nos permite saber y aprender que algunos patrones se han mejorado, como otros a lo largo del tiempo se han ido repitiendo. Y entre más pasa el tiempo, como que el patrón marca más, pues marca más como la historia, se repite, es un ciclo como de nunca acabar. Ay, cierto. Sí, es verdad. Muchas gracias. Jayfer. Jayfer. Hola. Una conclusión, Jayfer. No, profe, pues que la conclusión que esto nos permite como percibir la importancia que tiene la educación para el desarrollo de un país. Bien, muchas gracias. Carlos Calderón. Hola, profe. ¿Qué más? Profe, pues yo diría que, pues como dice Sandra, pues todos estamos como ligados al mismo poder, porque siempre van a tener como el mismo poder Estados Unidos, Rusia, aunque no estén ahí presentes, siempre están como ahí como debajo de la mesa y no somos unos títeres. Pues yo diría eso. Marisol. Profe, bueno, pues la conclusión mía es que pues con toda esta información pues nos damos cuenta de que pues por lo general los países siempre van a estar en guerra y siempre van a tener sus conflictos, pero a pesar de todo esto, por lo general siempre, pues por muy pequeño que sea, llegan a un acuerdo y siempre tratan de unirse y como de avanzar hacia la globalización y pues buscando un poquito de paz, ya que pues los derechos de las personas siempre deben priorizarse, ya que pues, es un derecho mundial y es lo que todos los países deben buscar por lo general. Bien, gracias. Ginette. No, Lorena. ¿O cómo le digo? Lorena, profe. Listo. Profe, pues, como, o sea, a mí la verdad me parecieron como muy interesantes todos los temas ¿Le que parecieron qué? en estas dos clases. Me parecieron muy interesantes los temas que vimos en estas dos, porque como que cada cosa iba aprendiendo algo. Habían temas que yo sinceramente nunca había indagado, no tenía conocimiento ni nada. Entonces me parecieron como muy chéveres ver cómo se marcan esas pautas a través de la historia, a través de la política, a través de la religión, a través como de tantas cosas. Y también lo que decían mis compañeros, ver que es las mismas cosas, que siempre estamos como en ese círculo de que la guerra, no poner de acuerdo, no llegar a algo bueno, sino que siempre es como ahí con nosotros. Bien, gracias. Néstor. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué más? Buenas noches. Bien. Profe, bueno, lo visto en las dos clases, pues a mí me queda como el concepto de que a través del tiempo en la historia hemos tenido como siempre los dos bandos, los idealistas, los pensadores,
los que buscan como la igualdad pues para todos los países. Pero lastimosamente está el otro bando que solamente quiere poder y pues hace como lo imposible para que esto no suceda. Vemos pues el tema de Estados Unidos, que siempre ha sido una potencia pues, durante la historia y lo será. Se trata también como una fachada, pues lo veo así, una fachada cuando dice sí, yo apoyo todos los tratados y todo, pero a ellos no les interesa como dejar el poder al lado. Ellos siempre quieren estar como a la cabeza. Entonces, pues lastimosamente, como le decía una compañera, pues siempre como vamos a estar es como en guerra, sea por los temas comerciales, por los temas políticos, ideologías, de religión, pues lastimosamente como que eso no lo superamos. Pero pues ojalá llegue el día en que todo pueda cambiar y en que todos tiremos para un solo lado a ver si mejoramos. Esperemos a ver. Listo, gracias. Juan Esteban. Señora. La misma. Una conclusión. Pues, en síntesis es interesante conocer como todos los factores que influyen a nivel internacional, ya que pues, digamos, nos deja un poco más claro a todo el tema que nosotros vamos a enfrentar en caso tal de que nosotros sigamos por la parte de negocios internacionales como se debe, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es como lo interesante. Hay algunos que son como más fáciles de tratar que otros, pero ya depende es como de indagar un poco más en cada tema y en lo que uno se quiera especializar. Bien. Luis. Profe. Pues una conclusión así rapidín. Rapidita. Del tema, sí. A ver, yo creo que los temas todos fueron muy interesantes. Pues realmente el conocimiento es el que lo hace uno conocer pues como todas las falencias y como todos los pros que tiene cada tema en los cuales uno se pueda desenvolver para conocer sobre comercio internacional, sobre relaciones internacionales, sobre qué país es bueno para hablar, qué país es bueno para negociar, qué país uno puede tener buenas relaciones y tiene buenas relaciones con Colombia. Entonces, de esa misma manera, uno se va dando una idea en el momento en que uno quiera pues montar una empresa o una microempresa, a dónde puede uno exportar, con quién tiene buenas relaciones Colombia, si puede tener de pronto esos contactos de gobierno a gobierno para que le faciliten a uno el comercio internacional. Porque también si uno mira lo que son las empresas de aquí de Colombia, los grandes empresarios siempre tienen contacto con el gobierno nacional porque ellos ayudan para que de pronto el empresario pueda viajar, pueda obtener beneficios, pueda transportar, pueda importar, inclusive con más facilidad. Por eso lo que es en las relaciones con el comercio, las relaciones con los comerciantes, las relaciones con los empresarios, las relaciones con el gobierno municipal, departamental o nacional, son muy importantes para uno llevar a cabo todas esas propuestas que uno quiere, inclusive si uno quisiera hacer lo que usted estaba diciendo ahorita, proponerse uno estudiar algo en lo que Colombia o muchas personas hacen falta, por ejemplo, para las relaciones de Colombia, digamos, en el sentido diplomático, porque eso lo ayudaría. Y si usted quiere ser una persona muy renombrada, pues se mete en este punto de la política, no directamente, sino a través de otros. Y entonces eso sería, pues los temas son realmente muy, muy buenos. Realmente uno le falta es como tiempo para uno ponerse a estudiar. Eso sería todo, profe. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. César. Sí, profe. Lo mismo. Bueno, todos estos temas lo que nos han explicado es las tendencias y sobre todo lo que ha pasado el mundo y los diferentes países por términos de política, de economía y básicamente mi conclusión personal podría ser de que
Esto nos muestra qué es lo que no podemos repetir, ¿sí? Entonces, una guerra, de pronto un concepto machista, un concepto de encerrarnos en el tema de la religión. Entonces, es explicarnos, vamos hacia adelante, pero no, o sea, conozcamos lo que ha pasado hacia atrás, pero no repitamos lo que pasó en ese tiempo. Bien, sí es cierto. Tenemos que aprender. Laura. Profe, pues yo creo que como conclusión, pues está como en reinventarnos, no quedarnos siempre en las cosas del pasado. Entonces, sí, si pasó algo mal, una guerra, la discriminación, algo, listo, reinventámonos, hagamos que esto mejore, que las cosas no sean así ya. Sería como eso, pues sí, bien, mejorar. Interesante. Bien, gracias. Roberto. Señora. Lo mismo. Profe, pues yo pienso que, por ejemplo, a lo largo de la historia, los entes que de una u otra forma han estado como en los conflictos, en los diferentes países, yo creo que es como tener en cuenta si esas entidades sí de verdad hacen las cosas por Aló. Se fue. por sentido de ayuda o simplemente ayuda a lo que está en el profe. Ahí sí. Sí, sí. Listo. Entonces, olvidar que esas entidades, digamos, sí hacen las cosas porque en verdad les interesa ayudar a los demás países o simplemente que con sus ayudas lo que están haciendo es una manipulación y dejando o haciendo o permitiendo que los otros países más desarrollados día a día tengan más poder y crezcan más. Porque eso es básicamente lo que se ve, ¿no? Que los países ricos quieren tener más poder, quieren tener más control sobre otros países y no permitir y no dejar que esos países se desarrollen. Bien, es cierto. Gracias. Mara Camila Morales. María Camila. Sí, profe. Hola. Bueno, así como mi conclusión de tantos temas, me llamó la atención, pues creo yo que todo país, incluso que en algún momento está en crisis, toda crisis lleva a algo positivo posteriormente. Por ejemplo, lo más seguro es que de la crisis de este momento vayan a surgir cosas buenas para el futuro. Y, por ejemplo, el caso de lo que fue en su momento, pues como en el pasado, el tema el tema feminista, que antes las mujeres, pues, ¿qué se iría a imaginar uno en esa época que en este momento con lo que está pasando con que es, no sé si se murió ya o hasta que se muere el líder supremo? Ajá. Y pues uno en esa época, pues, o siquiera un año atrás, uno no se iba a imaginar nunca en la vida que una mujer fuera a ser la sucesora, la que le sigue. Me dejó sorprendida. Exactamente, entonces son cosas que esos, o sea, puede ser la mujer buena, mala, como sea, pero son avances importantes para la historia. Bien, muchas gracias. Emily. Gracias. Profe. Emily, una conclusión. Emily. Lina, mientras tanto. Profe, bueno, pues yo diría que la conclusión es que en cuanto a pues todos los temas que hemos visto, cada tema nos ayuda como a entender un poquito más cómo funcionan las relaciones internacionales. Sí. En algunos temas que tocaban, que eran cuanto al Estado o en los gobiernos y así, entonces entender cómo
las relaciones internacionales al unirse con el Estado, ¿qué es lo que logra? O en cuanto a los demás temas, pero básicamente todo como estando enfocado pues sí, como en el ámbito de las relaciones internacionales, y pues que eso nos va a ayudar demasiado para la carrera. Bien, muchas gracias. Ay, ojalá todos continúen con la carrera. María Camila Jaramillo ya llegó. Profe, ya me sirve. Ah, bueno, hábleme. Bueno, la conclusión es que pues cada cosa de los temas que vimos tienen una trascendencia y pues una intención principal para que entendamos bien la carrera y en sí la materia. Me parece que son temas muy importantes y con los cuales tenemos que saber muy bien cada cosa. Espera, profe, yo silencio el computador ya. Tenemos que saber muy bien como la trascendencia de los hechos que ha pasado, cómo hemos llegado hasta hoy en día, saber bien pues todo el proceso que ha tenido. Por ejemplo, cuando hablábamos cuando hablaban de la Iglesia Católica, todo lo que trascendió en ella, los hechos que ocurrieron, a lo que llevó. Entonces, todos los temas fueron muy importantes para conocer bien la historia y saber a qué nos estamos incursionando. Bien, gracias. ¿Y María Camila? Sí, profe. Hola. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues acá básicamente todos los temas hablaban como de todos los países, como de la economía, de tener como un desarrollo para todos los países, como llevando a cabo acciones para tener como una finalidad, ya sea mayor o de menor, pues como medida. Como buscando, sí, el desarrollo de los países, o sea, como la importancia. Bien, muchas gracias muchachos. Espero que les hayan de verdad gustado los temas, son súper interesantes. Recuerden que tienen que estar, y como si sigan con la carrera, espero verlos por ahí más adelante. Hay que estar pendientes de esos contactos, hablar con la gente, tratar de ir a las reuniones que uno pueda cuando tiene el tiempo, leer mucho, muchachos, porque recuerden que todo es cíclico, todo va cambiando, hay tema de innovación, innovación obligatoria como en este caso, que íbamos poco a poco, pero ahora nos obligaron como al tema ambiental, el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, al tema de innovar 100% como muchos países europeos que ya lo estaban manejando. Tenemos que manejar ese conocimiento que tenemos. Recuerden que ese conocimiento es vital. Con esto vale plata, esto vale plata. Y hay que hablar con la gente, muchachos, la gente, los compañeros, los amigos, las empresas, los gremios, tratar de escuchar muchas opiniones para uno... Señora. Hola, ¿con qué como? ¿Cómo así que con qué come? Apaga el micrófono. Hablar con todas las personas, muchachos, para poder tener una idea de qué es lo que está pasando y uno mismo tener sus propias conclusiones. Bueno, muchachos, muchas gracias. Recuerden que para dentro de 8 días ya están ahí la lectura y el video para que socialicemos dentro de 8 días. Yo les voy a hablar un poquito, ahí les subí de lo que voy a hablar dentro de 8 días, sobre el tema de las políticas de fortalecimiento que tiene el gobierno nacional, que ha venido estableciendo básicamente desde el gobierno Duque hasta hoy con el tema de la pandemia. Tengo cositas por si saben de más estrategias que se estén planeando, para que lo hablemos dentro de 8 días. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Gracias, profe. Señora. Listo. Entonces nos hablamos dentro de 8 días. Feliz semana. Gracias, profe. Igualmente. Buenas noches, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias.